Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, vamos a empezar con el segundo vídeo de nuestro tema 6, circuitos electrónicos. En un primer vídeo ya analizamos que íbamos a estudiar los circuitos electrónicos diferenciando entre dispositivos de entrada, dispositivos de proceso y dispositivos de salida. Vimos algunos ejemplos, estudiamos de una forma general sus componentes y vimos algunos circuitos característicos. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a empezar a conocer un poco más en profundidad sus componentes. Empezaremos por los de proceso y el primero de ellos, la resistencia. Bueno, la resistencia ya prácticamente todos la conocéis, sabéis que es ese elemento que se opone al paso de la corriente eléctrica y además conocíamos sus símbolos. Nos la podemos encontrar como con esta especie de rectángulo, con este cuadradito, o también como en esta especie de muelle. Fijaros, las resistencias son fundamentales en los circuitos electrónicos, ya que determinan el número de electrones que pasan por los distintos circuitos. Y eso lo hacen mediante la ley de Ohm. Si sabes la tensión y sabes la intensidad que quieres, lo que tienes que hacer es poner una resistencia ahí. Es como si fuera el grifo que determina cuántos electrones pasan por ahí. Bueno, en los circuitos electrónicos hay que decir que las resistencias son muy pequeñitas. Son tan pequeñitas que no se puede escribir su valor encima de la resistencia porque no la podríamos leer. Es por esto que se utiliza el código de colores, que es esta tablita que vemos aquí. Como veis, las resistencias electrónicas tienen 4 bandas. A nosotros nos interesan las 3 de la izquierda. Esta cuarta, que está más separada, esta no nos interesa, esa es la tolerancia y de momento nosotros no la vamos a estudiar. Pero fijaros, con estas 3 primeras podemos conocer el valor de la resistencia. La primera banda me va a decir la primera cifra del valor de la resistencia, la segunda cifra y la tercera banda, ¿por qué número tenemos que multiplicar las 2 cifras primeras? Esto parece muy difícil, pero ya veréis que no lo es tanto. Se ve mucho más claro en el siguiente ejemplo. Fijaros, aquí tenemos una resistencia, vemos aquí sus 3 bandas primeras, las que están a la izquierda, y vemos que la primera es amarilla. Bueno, pues la primera banda se corresponde con la primera cifra, me voy a la tabla, busco el color amarillo y veo que en la primera cifra será un 4. La segunda banda veo que es violeta, pues me voy a la tabla, me voy al color violeta, y veo que en la segunda cifra se corresponde con el número 7. Ya tengo la primera cifra un 4 y la segunda cifra un 7. En la resistencia veo que la tercera banda es de color marrón. Bueno, pues en la tercera banda, que se corresponde con el multiplicador, me dice que tengo que multiplicar por 10. Primera banda, primera cifra 4. Segunda banda, segunda cifra 7. Y tercera banda me dice que tengo que multiplicar por 10. 4, después un 7, 47, por 10, 470 ohmios. Por último, vamos a hacer un ejercicio de resistencias. Lo leo. Si se dispone una batería de 12 voltios y se quiere obtener una corriente en el circuito de 20 miliamperios, ¿qué resistencia colocarías? ¿Cómo sería? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. La resistencia es igual al voltaje partido por la intensidad. Sabemos que el voltaje vale 12 voltios, la intensidad 0,02 amperios, sustituimos y resolvemos y obtenemos que necesitamos una resistencia de 600 ohmios. También me pregunta el ejercicio, ¿cómo sería? Bueno, pues atendiendo al código de colores, como la primera cifra es un 6, busco el 6 y veo que tiene que ser azul, pues la primera banda debe ser azul, como aparece en nuestro esquema. La segunda cifra es un 0, me voy a la segunda cifra y el 0 se corresponde con una banda negra, pues la segunda banda será negra. Y ese 6 y ese 0 lo tendré que multiplicar por 10, ¿no? Pues me voy a la columna de multiplicador y multiplicamos por 10 poniendo una banda de color marrón. Azul 6, negro 0 y 60 por 10
que es la banda marrón. Muy bien. Bueno, vamos a estudiar ahora el siguiente componente de proceso, los diodos. Los diodos son fundamentales en los circuitos electrónicos, ya que forman parte de los circuitos de rectificación de corrientes, que son aquellos circuitos que convierten una corriente alterna en una corriente continua. Y esto está presente en multitud de situaciones, incluso en situaciones domésticas. Por ejemplo, fijaros lo que hemos puesto en vuestros apuntes. Si en los enchufes de tu casa tenemos una señal alterna y en tu smartphone, tu teléfono móvil, una señal continua, ¿dónde crees que tiene lugar esa rectificación de corrientes? Bueno, pues seguro que alguno lo ha adivinado, pues tiene lugar en los cargadores. Los cargadores tienen diodos dentro. Bueno, ¿y qué hace un diodo? Pues, como veis, un diodo tiene un simbolito que es como una especie de flecha, ¿verdad? Bueno, pues el diodo, fijaros qué propiedad tiene. Cuando esa flecha está orientada en el sentido convencional de la corriente, que es de polo positivo a polo negativo, dejará pasar la corriente. Y cuando está orientada al contrario de ese sentido, no dejará pasar la corriente. Fijaros que por esto los diodos se tienen que colocar correctamente. Por esto, fijaros, esto es un diodo de verdad, tienen esta bandita aquí que indica dónde está el ánodo y dónde está el cátodo. En un diodo LED, no es un dispositivo de proceso porque también se considera de salida ya que emite luz, pues fijaros que, pero sigue siendo un diodo, claro, pero fijaros que tiene dos patillas, pues una es más larga que la otra para indicarme cómo lo tengo que conectar. La patilla más larga es el ánodo que irá al polo positivo. Quizá lo vamos a ver esto mejor cuando estudiemos los dos tipos de conexiones. Un diodo puede estar en polarización directa, fijaros aquí, cuando está orientado, lo veis aquí la flechita, como si fuera una flechita, en el sentido convencional de la corriente, de polo positivo a polo negativo. El sentido de la corriente haría así, y así está orientado el diodo, de tal forma que cuando está en polarización directa, deja pasar la corriente, la lámpara se enciende. Cuando se encuentra en polarización inversa, fijaros que la flechita apunta al revés. El sentido vendría por aquí, sentido convencional de la corriente, y el diodo apunta justo al contrario. Entonces, no deja pasar la corriente y, por tanto, la lámpara no se enciende. Bueno, sabiendo todo eso, vamos a ver si somos capaces de resolver el siguiente ejercicio. ¿Cuál es el comportamiento de cada una de las bombillas en los siguientes circuitos? Fijaros, tenemos aquí 6 circuitos. Si os parece, hago yo los dos primeros, el resto los hacéis vosotros en casa. El circuito A, vemos que, mucho ojo, porque fijaros que la fuente de alimentación tiene el polo positivo abajo, ¿no? Y como el sentido de la corriente va de polo positivo a negativo, irá en este sentido, ¿no? En la del cursor. Polo positivo a polo negativo. Bueno, pues fijaros que si este es el sentido, este diodo, el diodo A, está polarizado directamente, dejará pasar la corriente, pero no el diodo B. Entonces, si no deja pasar la corriente, podemos decir que por ese circuito no hay flujo de electrones y la lámpara no se enciende. En el circuito B, sin embargo, polo positivo aquí, polo negativo ahí, este será el sentido de la corriente, el diodo A deja pasar la corriente, está en polarización directa, el diodo B deja pasar la corriente también, hay flujo de electrones y por tanto la lámpara se encenderá. Bueno, ya hemos acabado el vídeo prácticamente, simplemente dejadme que os enseñe como curiosidad un circuito de rectificación de corriente. Esto se le llama un puente de diodos. Fijaros, tenemos aquí una fuente de alimentación en alterna con 50 hercios, que es la frecuencia que tenemos en casa, por ejemplo, y si yo mido lo que está ocurriendo ahí, veremos que el voltaje va de su punto positivo a su punto más bajito, su mínimo que será desde más 5 hasta menos 5, y va repitiendo ese patrón. Esto es lo que llamamos corriente alterna. Pues fijaros que simplemente
con estos 4 diodos que forman como una especie de laberinto, dejando pasar la corriente o no, pues convertimos esa corriente alterna en una corriente que ya solamente toma valores positivos, ¿veis? Ya no toma valores negativos. A esto ya se le considera una corriente continua. ¿Por qué? Porque ya los electrones no están cambiando de dirección. A esto se le llama puente de diodos, y este ya que es un puente de diodos mejorado con un condensador, todavía no lo hemos estudiado, será el siguiente componente que vamos a ver. Si se lo ponemos, pues fijaros lo que ocurre. Conseguimos un valor de tensión o de voltaje, fijaros que es siempre positivo y mucho más constante que todos los anteriores. Esto ya sería una corriente continua, pues bastante buena, ¿no? Bueno, y yo creo que con esto es suficiente. Simplemente recordaros que estos vídeos es a nivel curiosidad. Vosotros todavía no tenéis que saber cómo funcionan estos circuitos que sí que tienen cierta complejidad. Bueno, y eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.